Buenos días, maestros y maestras de nuestra jurisdicción, de la UGEL de Leoncio Prado, Pingo María. Buenos días, maestros huanuqueños del Perú y el mundo. Bienvenidos a esta primera jornada pedagógica internacional, ya en su cuarto día. Estamos desarrollando con todo el cariño y la predisposición y responsabilidad del caso para derivarles las imágenes y buen sonido hasta sus hogares. El día de hoy tenemos la presencia de nuestro ponente de lujo, llamémoslos así, del profesor uruguayo, por cierto, de nacionalidad uruguaya, Pedro Ravelo. Pedro Ravela es profesor de educación media en filosofía del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo y máster en Ciencias Sociales y Educación Flaxo, Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente universitario en Sociología de la Educación, Gestión Educativa y Evaluación. Ha sido investigador docente y asesor en temas de evaluación educativa en varios países de América Latina. En Uruguay fue director ejecutivo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Desde 2015 trabaja en forma independiente en cursos y talleres con docentes sobre evaluación en el aula. Sus principales publicaciones son fichas didácticas para comprender evaluaciones educativas, esto editado en 2006. El otro publicación es Cómo mejorar la evaluación en el aula, publicado en el año 2017, y transformando las prácticas de evaluación a través de trabajo colaborativo que realizó el 2019. Bien, entonces el día de hoy él va a tener a bien a dirigir como ponente en el tema evaluación formativa y planificación curricular en el marco de la educación a distancia. También cabe saludar a la mesa de honor en la cual nos honran con su presencia. El día de hoy están como panelistas profesor Luis Alvarado Soto, José Sinche Jerónimo y el profesor Abel Silva. Muy bien, tenemos entonces la presencia de ellos como panelistas. Doy pase en estos momentos al profesor Luis Soto Alvarado para que tenga bien a dirigirse hacia el público magisterial de Huánuco y el mundo. Profesor, adelante. Muchas gracias, doctor Pedro Ravela, ponente internacional de nuestro vecino país de Uruguay, distinguidos maestros, maestras de todo el territorio nacional, comunidad educativa Leoncio Praína, padre de familia, estudiantes que nos ven por el Facebook. Les quiero hacer llegar un saludo cordial a todos de parte del equipo que viene trabajando ya en esta cuarta jornada de trabajo, en esta primera jornada internacional pedagógica que viene organizando la UGEL Leoncio Prado. Hay la necesidad de reflexionar, de analizar, si se quiere hasta de investigar todas estas ponencias, debido a que necesitamos mejorar en investigación, en innovación, que son ejes fundamentales para los docentes. El compromiso de la UGEL Leoncio Prado es que sigamos durante este año compartiendo estas experiencias con profesionales de gran nivel. Sabemos que nos encontramos en un año diferente, sui generis, por el brote de la pandemia, pero esto es un fenómeno no solamente local, sino regional, nacional y global. Y frente a estas vicisitudes y problemas, como maestros, debemos reponernos frente a estos retos, frente a estos problemas que nos brinda la naturaleza, la sociedad, y convertirlo en una gran oportunidad para nosotros, para mejorar. Si se quiere hablar de reinversión, reinventarnos todos y mejorar nuestra práctica pedagógica. El Ministerio ha trazado 5 líneas de acción prioritarias para el sector de educación durante este año.
aprendizaje, docencia, gestión, infraestructura y sobre todo lo que es el tema de convivencia, escuelas seguras y acogedoras, que es una línea de acción prioritaria, es un eje fundamental del trabajo pedagógico que vamos a desarrollar durante este año. En tal sentido, frente a estos problemas, estas oportunidades nos deben hacer ver como maestros competentes, capaces de salir de estos problemas y enfrentar retos posibles. Quiero agradecer a todos ustedes por su permanencia constante en este curso, en este encuentro pedagógico internacional, y sobre todo a todos los maestros y maestras desearles pues que este trabajo lo hacemos con mucho cariño, pensando en algo que es fundamental, en algo que es central, prioritario, nuestros estudiantes, la razón de nuestro profesionalismo, de nuestro trabajo. Esperamos, doctor Pedro Ravela, tener la satisfacción de conocerlo y escuchar pues la ponencia magistral que usted nos va a dar, y seguramente va a calar muy bien al maestro Leoncio Pereino y a nivel nacional, que están esperando con mucha expectativa. Muchas gracias. Bien, entonces ya de una vez por todas, sin más preámbulo, damos pase al profesor Pedro Ravela. Adelante, maestro. Este rato de trabajo esta mañana con los maestros y las maestras de allí de Huánuco y de la UGEL Leoncio Prado. Les agradezco mucho la invitación a participar. Voy a intentar aportar ideas para preparar el plan o la planificación curricular que todos los docentes hacemos al inicio de cada año. Va a ser un año especial, seguramente, igual que el año pasado. Vamos a tener un comienzo, por lo que sé, allí en Perú no está claro si van a poder volver o no a las escuelas. Aquí en Uruguay vamos a volver ya volvimos al final del año pasado a la actividad presencial, en general alternando con parte de los alumnos unos días y otra parte otros días. Y eso de algún modo nos exige pensar de otro modo los cursos. Este año tenemos la ventaja de que sabemos un poco cómo viene. El año pasado nos tomó a todos por sorpresa y tuvimos que improvisar sobre la marcha qué hacer con los alumnos. Este año tenemos la ventaja de que podemos prepararnos para esta nueva situación. Así que bueno, espero que estén sobrellevando la situación, que estén cuidando cada uno en términos de salud, y bueno, y que cada maestro sabemos que la situación actual nos requiere más trabajo todavía de lo habitual, porque es más complejo llevar adelante los cursos en esta situación. Y voy entonces a intentar aportar algunas ideas que no pretenden ser orientaciones ni nada por el estilo, porque ustedes tendrán allí las orientaciones del Ministerio y de la propia UGEL, pero me gustaría aportar algunas reflexiones acerca de cómo pensar la planificación para este año. Voy a empezar a compartir la pantalla. Les pido que me confirmen si... Ok, entiendo que ya se está compartiendo. Bien. Entonces, ideas a tener en cuenta para pensar el curso, y sobre todo para que la planificación no sea un ejercicio administrativo que hacemos porque se nos exige que lo hagamos, pero que en realidad lo hacemos para otros y no para nosotros.
decía, vamos a tener un año especial y el maestro Luis decía recién que en realidad también la situación la podemos vivir como una oportunidad. De hecho, nos exige pensar el trabajo del año de otro modo. O sea, en general, no vamos a poder hacer o pensar el curso como lo hacemos habitualmente, que donde en general nos enfocamos en actividades que vamos a conducir nosotros en el aula con los alumnos presentes. Muchas veces el foco de nuestro trabajo está en explicar los temas, en dar, entre comillas, en dar la clase, y este año en general los alumnos van a tener que trabajar por su cuenta, sobre todo allí, bueno, hay variantes de acuerdo a cada situación, pero la mayor parte de los alumnos no van a poder tener clases ni siquiera por Zoom, clases en el sentido habitual, sino que más bien el contacto que ustedes van a tener con ellos va a ser esporádico, y por tanto necesitamos pensar de otro modo el curso. La situación es una oportunidad también para recuperar algo muy importante, que es la motivación de los alumnos para trabajar en forma autónoma. O sea, habitualmente los tenemos en clase y más o menos nosotros conducimos las actividades. Y los alumnos, y el lado negativo de eso es que muchas veces los alumnos terminan siendo más bien dependientes de lo que nosotros hacemos y decimos. En este marco necesitamos que los alumnos trabajen solos o trabajen con apoyo de la familia, de hermanos, de otros niños que vivan en la misma zona o en la misma comunidad, pero necesitamos que ellos trabajen autónomamente, que no estén dependiendo de que nosotros continuamente estemos indicando qué es lo que hay que hacer, porque nuestra interacción con ellos va a ser esporádica. Y en ese sentido, una de las claves es enfocar el trabajo en cosas que los alumnos deban producir. Es parte del eje que voy a poner en esta presentación. La importancia que tiene enfocarnos en enfocar el trabajo de los alumnos y por tanto enfocar nuestra planificación en generar productos que los desafíen a los estudiantes, que los motiven, que no hagan. Es muy importante que las tareas no sean simplemente tareas que hago por obligación, porque me las pide el maestro, porque me las pide la escuela, sino que son tareas que de algún modo me desafían y que las hago porque encuentro satisfacción y encuentro un desafío en llevarlas adelante. Creo que esa es una de las claves en la educación a distancia, es decir, lograr tareas que incentiven a los niños, que los desafíen, que les obliguen a generar problemas, a investigar en la comunidad, pero que encuentren una motivación y que no sean solamente tareas que hacen para la escuela. Por eso muchas veces, una de las preguntas que surgía muchas veces el año pasado en este tipo de encuentros era, bueno, ¿qué pasa cuando los papás en realidad son los que están haciendo la tarea y no el niño? Y mi reflexión era, bueno, el problema sí es que hay algo que está funcionando mal si el papá hace la tarea por el niño. O sea, o bien no estamos logrando motivar al niño, o bien el papá no está entendiendo que la tarea no es para cumplir con el maestro, sino que es para que el niño la disfrute, desarrolle sus capacidades. O sea, que ahí hay todo un tema que es muy importante pensar, porque habitualmente los acostumbramos a los alumnos a hacer las cosas para nosotros, para el docente, a cumplir con la escuela, a trabajar para una nota. Y en esta situación necesitamos de algún modo transformar eso y enfocarnos más en tareas que sean motivadoras por sí mismo y que el alumno disfrute haciéndolo, y esto también hay que comunicarlo a las familias. Entonces, la situación en la que estamos es complicada, nos exige más trabajo, nos genera dificultades, pero a la vez, de algún modo, es una oportunidad que nos obliga a volver a ciertos principios clave del trabajo pedagógico que muchas veces quedan por el camino a lo largo del tiempo. Del mismo modo que muchas veces pensamos las tareas de los alumnos como cosas que hay que cumplir, la planificación a veces también nosotros mismos, los docentes, la encaramos como un requisito administrativo que hacemos porque se nos exige y porque tenemos que
cumplir con lo que nos pide el ministerio, con lo que nos piden desde la UGEL. Muchas veces terminamos llenando una cantidad de planillas donde escribimos competencias, objetivos, actividades de sesiones, etcétera, y escribimos una cantidad de cosas que a veces no entendemos del todo, pero que además no las vamos a usar después. Lo hacemos más para cumplir con una exigencia, más que como una herramienta que nos va a servir de apoyo en nuestro trabajo. Entonces, esta es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de encarar el trabajo de planificación. Hay una segunda cuestión muy importante y es que muchas veces planificamos suponiendo que podemos prever paso a paso todo lo que va a pasar, todo lo que van a aprender los alumnos, y además presuponemos que la misma planificación va a servir para todos los alumnos y que todos van a aprender de la misma manera haciendo las mismas cosas. Y por eso los alumnos de algún modo quedan en segundo plano, el alumno concreto. En realidad nos fijamos más en un alumno promedio, y tenemos una planificación común para todos. Y eso es propio del sistema en el que estamos. Perdón. El modelo educativo en el que trabajamos, la escuela en la que estamos, viene de la primera etapa de la sociedad industrial. La escuela se organizó a imagen y semejanza de las fábricas y del resto de las organizaciones de la sociedad industrial, partiendo de que todos iban a aprender lo mismo y en los mismos tiempos. Por eso tenemos la escuela organizada por grados y nos parece que todos los niños a los 6 años tienen que aprender las mismas cosas y pueden aprenderlas, y luego los que las aprendan van a promover al grado siguiente, y entonces el itinerario escolar es como una escalera donde cada año se aprenden ciertas cosas y se avanza al grado siguiente. Entonces, ese es parte del supuesto sobre el cual se construyó el modelo de escuela en el que estamos. Todos van a aprender lo mismo en los mismos tiempos y a través de las mismas actividades. Y muchas veces la planificación la hacemos sobre la base de este supuesto. En realidad, a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, cada vez nos hemos dado más cuenta y hemos comprendido mejor la diversidad de los alumnos. Nos damos cuenta, sabemos que dentro de un mismo grupo de clase tenemos estudiantes con capacidades distintas, con ritmos de aprendizaje distintos. Hay alumnos que aprenden más fácil la matemática, otros el lenguaje, otros el arte, otros la actividad física, otros la manualidad. Es muy difícil que todos aprendan lo mismo y al mismo tiempo. Los alumnos son diversos. Entonces, eso nos exige pensar la planificación de otro modo, de un modo más flexible, más diversificado, que es lo que voy a intentar compartir hoy. Lo cual no quiere decir, hago un pequeño paréntesis, no quiere decir que no debamos tener expectativas de logro o competencias que esperamos que los alumnos logren al cabo de ciertos grados. Eso está en el currículum, es muy importante, pero sí tenemos que saber que no todos o sea, que si bien eso nos marca una meta, no todos van a llegar al mismo tiempo, y algunos van a requerir más tiempos y otros van a llegar más rápido. Entonces, pero con esta idea de por medio, de que este modelo estandarizado de la actividad educativa, muchas veces la planificación la pensamos como un itinerario de Google Maps. Vieron que uno entra en Google Maps, uno puede identificar dónde está y a dónde quiere ir, y el programa le genera un itinerario y le va diciendo paso a paso por dónde tiene que ir. Acá sigue hasta la Alameda Perú, doble a la izquierda, y el programa le va indicando a uno paso a paso lo que tiene que ir haciendo. Y a veces pensamos la planificación de este modo, como que vamos a prever sesión por sesión, clase por clase, todo lo que vamos a hacer durante el año. En realidad, deberíamos pensar la planificación más no como un itinerario de Google Maps, sino más bien como una hoja de ruta para un viaje de exploración, donde sabemos a dónde queremos ir y podemos saber desde dónde partimos, pero no podemos prever exactamente todo lo que va a pasar en el camino y todas las curvas y los pasos que vamos a dar en el itinerario. Es más,
los alumnos no todos van a seguir estrictamente el mismo itinerario. Algunos van a recorrer unos senderos, otros van a recorrer otros. Va a haber caminos múltiples. Entonces, la planificación deberíamos pensarla más desde esta imagen de una hoja de ruta para una exploración donde tengo un punto de partida, tengo un punto de llegada, pero no tengo un itinerario claramente definido paso por paso. Entonces, para eso mi propuesta es, esto ya lo dije, los alumnos aprenden distintos modos, distintas actividades, y entonces mi propuesta para asumir esta diversidad y para adecuarnos a la diversidad de los estudiantes es pensar la planificación enfocándonos en productos desafiantes, no tanto en sesiones de clase, que además no las vamos a tener este año, ni siquiera, incluso programas como Aprendo en Casa, que sé que tienen en Perú, yo creo que es una herramienta muy importante, que se puede mejorar, que tiene como objetivo principal, digamos, que en cada hogar, cada niño, aunque esté aislado, pueda tener algún tipo de vínculo con la tarea educativa a diario. Pero en realidad, yo creo que cada maestro luego tiene que adaptar, teniendo en cuenta el contenido de lo que está proponiendo Aprendo en Casa. Creo que hay que pensar más en términos de cómo proponerle a los alumnos productos que los desafíen, que sean adecuados a su realidad, y eso es algo que solo puede hacer cada maestro, que es el que conoce la realidad de sus propios alumnos y que está cerca de ellos. Eso no lo puede hacer Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, por definición, está pensado para todos los niños de todas las comunidades, de todas las realidades, y por lo tanto apenas da un piso, nuestro avance, un paso más sobre lo que se propone en Aprendo en Casa, y teniendo en cuenta los temas que se trabajan allí, del paso de proponer a los estudiantes productos, y es lo que voy a intentar explicar a lo largo de este rato. Antes de entrar en la propuesta concreta, es importante pensar que la planificación, como decía hoy, no la vamos a hacer para cumplir administrativamente, sino que cuando planificamos, planificamos en primer lugar para nosotros mismos. La planificación tiene que ser una herramienta que me ayude a organizar el trabajo del año y a tener un rumbo en lo que voy a hacer. En segundo lugar, una parte importante de la planificación es para los alumnos. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer los docentes es prever, organizar, elaborar consignas, propuestas de trabajo que las van a hacer los alumnos, que las tenemos que comunicar a ellos, o sea, planificamos para ellos, y parte de la planificación la tenemos que hacer en un lenguaje que los alumnos o sus familias puedan comprender. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante pensar que planificamos para compartir con los colegas, otros docentes o los especialistas que nos visitan del AUGEL o los acompañantes pedagógicos. La planificación es una herramienta de desarrollo profesional, es decir, no planifica solo para mí, ni solo yo veo la planificación, ni tampoco para la administración, sino que la planificación deberíamos usarla además como elemento para compartir nuestro trabajo, cómo pensamos el año, para recibir aportes de otros colegas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Cuando planificamos para nosotros mismos, planificamos para los alumnos, que son los que van a hacer buena parte de la tarea, que son los protagonistas. El protagonista no es uno que da clase y que conduce las sesiones, sino es el alumno que va a ir generando productos. Y la planificación es una herramienta que me permite establecer un diálogo con otros compañeros docentes y a partir de ahí hacernos mutuamente aportes y sugerencias que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo. Los dos elementos claves, como decía hoy, de la planificación, los dos elementos iniciales son el norte y el punto de partida, o sea, a dónde queremos que los alumnos lleguen, y ahí entra lo que nos dice el currículum, qué competencias, qué conocimientos, qué saberes, qué capacidades queremos que los alumnos desarrollen. Eso nos fija un rumbo a dónde queremos llegar. Y el segundo elemento clave, que muchas veces no está, o lo hacemos también muy administrativamente, hacemos un diagnóstico, a veces porque nos piden que hagamos un diagnóstico, recogemos algunos datos, pero en realidad la clave del diagnóstico es
tener una idea de dónde partimos, desde dónde salimos, dónde estamos, qué cosas saben ya los alumnos, qué ideas tienen sobre ciencias, cómo escriben, qué idea tienen sobre la importancia de la escritura, cómo viven y sobre todo es muy importante qué cosas les interesan, qué cosas los motivan. O sea, necesitamos tener los docentes un conocimiento lo más cercano posible de la realidad de los alumnos, porque eso es lo que nos va a permitir como ir definiendo y elaborando productos que realmente los desafíen. Entonces, esos son como los dos elementos clave y refuerzo con la imagen esta del mapa. La idea está de que hay dos cosas básicas, a dónde queremos llegar, de dónde partimos, pero luego hay diversidad de posibles itinerarios. Vieron que hay varios itinerarios de colores marcados en el mapa. Lo que quiere decir es que lo que quiero significar es que los itinerarios a seguir pueden ser diferentes, que era un poco la idea que planteaba hoy. Entonces, los productos, cuando digo que quiero sugerir enfocar la planificación en productos. Los productos son como grandes hitos de ese viaje, o sea, ese viaje en el que parto de un lugar y quiero llegar a otro, no puedo preverlo, como decía hoy, paso a paso, pero sí puedo proponer a los alumnos ciertos grandes hitos que son los que les van a permitir ir acercándose o avanzando desde donde están hacia donde queremos llegar. Ese es el sentido de los productos, o sea, mi sugerencia, que es lo que estoy haciendo, es planificar en torno a productos. Entonces esos productos son como hitos del viaje que van a hacer los alumnos. Es algo que los alumnos hacen, o sea, el producto no es una tarea en el sentido de responder preguntas y ejercicios. El conocimiento o el aprendizaje no es algo que yo les cuento o les explico a los docentes, sino que es algo que los alumnos hacen. Por eso la importancia que tiene enfocarse en productos y enfocar la planificación en torno a productos. Los productos pueden ser individuales o colectivos o una mezcla de ambas cosas. Pueden tener un componente individual o pueden en algunos casos ser productos colectivos que se elaboran en un equipo de estudiantes. Pero aun cuando sean individuales, los productos siempre requieren algún tipo de interacción. Aun cuando el producto sea de autoría individual, uno interactúa con otros, con familiares, con especialistas, con vecinos. Es importante siempre orientar al niño a compartir y a buscar información, a interactuar con otros para enriquecer su trabajo. Los productos buscan de manera muy importante la motivación de los alumnos. Como decía hoy, las tareas muchas veces se hacen para el docente, para cumplir. Cuando pensamos en productos, pensamos en actividades que a los alumnos los desafíen y que ellos tengan motivación para hacerlo. Es clave darse cuenta de que si no hay motivación, si el alumno no siente gusto en hacer lo que le proponemos, no va a haber aprendizaje. Y la clave del producto es que termine en algo tangible, que la actividad del alumno termine en algo que se puede mostrar a otros. Y esto está vinculado con lo que luego está en el currículum como la necesidad de tener evidencias de aprendizaje. O sea, el producto es algo que me permite ver lo que el alumno está logrando, los procesos que el alumno desarrolló, pero además no solo me permite a mí como docente, sino le permite al propio alumno. La clave de tener un buen producto es que la evidencia de que se está aprendiendo no solo la necesito yo como docente, sino que el alumno mismo tiene que darse cuenta, tiene que poder visualizar. La palabra evidencia viene de allí, de ver, de hacer visible. Entonces, los productos permiten que el alumno visibilice él mismo lo que está logrando y lo pueda compartir con otros. Y por tanto puede haber retroalimentación. Esta frase que ustedes tienen, que vieron el otro día, creo, entiendo, con Rebeca Nijovic, de la retroalimentación, es
solo es posible cuando hay productos visibles. Si no hay productos visibles es muy difícil dar retroalimentación. ¿Qué? Perdón. A ver, ahí va. O sea, la palabra, me detengo un minuto en la palabra producto, porque a veces algunos piensan como que producto, o sea, es una palabra, como que es una palabra propia de la producción, pero en realidad la palabra producto se utiliza para todo lo que es resultado de un trabajo, de una acción. Muchas veces hablamos de producciones escritas, producción escrita de los alumnos para referirnos a los textos de lo que los alumnos escriben. Producto de matemática es el resultado de una multiplicación, usamos la palabra producto. ¿Por qué? Porque es el resultado de una serie de operaciones. O en economía el producto es los objetos materiales que producimos. Entonces, me interesa primero, la palabra producto tiene muchos significados. Originalmente viene del latín, pro quiere decir hacia adelante y ducto viene del verbo ducere que quiere decir conducir. Vieron que hay una cantidad de palabras, conducir, reproducir, traducir, deducir, introducir, seducir, o conducto, acueducto, reducto, duque incluso viene de la misma palabra, porque el que conducía, el duque. O sea, todas esas palabras tienen que ver con algo que conduce. El conducto, un acueducto conduce el agua. Entonces, la palabra producto, el énfasis que tiene es que es algo que fue conducido por alguien, en este caso por el alumno, y que tiene un determinado resultado. Entonces, en ese sentido, me diferencio, creo que es importante diferenciar producto de tarea. La tarea más bien algo que el alumno no conduce, sino que más bien él elabora o responde de forma más o menos mecánica porque me lo pide el docente. En cambio, cuando hablamos de producto, hablamos de algo que es conducido por el propio alumno y que termina en resultado, en algo que puedo mostrar. En arte o en las disciplinas artísticas en general, podemos hablar de producto artístico, bueno, también se habla de obra de arte, obra musical, obra literaria, pero también allí estamos hablando de un producto. Entonces, producto tiene todos estos sentidos y en particular en el ámbito educativo, con producto designamos eso, algo que el alumno elabora como parte del aprendizaje y que lo puede mostrar a otros, pero donde él tiene un protagonismo. Entonces, productos, para aterrizarlo ya, cuando hablo de productos hablo de todo este tipo de cosas concretas, o sea, no estoy hablando de nada mágico o esotérico, sino de cosas que usualmente utilizamos. Un dibujo hecho por un niño es un producto, un audio que el niño graba con un cuento, con una narración o con una canción es un producto. Un cuento, un relato escrito es un producto. Un mapa que el alumno haga de su comunidad o una maqueta en materiales es un producto. Un artículo para un periódico escolar o un audio grabado para un programa de radio es un producto. Un blog o una página de Facebook o algo que uno hace en internet y que otros pueden ver es un producto. Un video explicativo sobre el sistema solar es un producto. Una guía turística es un producto. Un texto donde el alumno explica cómo se generan las lluvias, por ejemplo, es un producto. O sea, lo que quiero decir con esto es un producto no necesariamente es un producto material, sino que muchas veces es un producto simbólico, como un dibujo, un audio, una página de Facebook, pero es visible, es tangible, tangible no en el sentido de que se pueda tocar, sino que se puede visualizar, ver, escuchar, y que es el resultado de un proceso de trabajo conducido por el alumno, donde el alumno es protagonista de ese trabajo, es decir, que no está predefinido exactamente de antemano. Yo puedo dar ciertas pautas, que es lo que voy a explicar a continuación, para elaborar un producto, pero no es una guía paso a paso. O sea, lo que yo le propongo al alumno no es una guía paso a paso de lo que tiene que hacer, sino que más bien le propongo algo que tiene que producir, pero luego cada alumno lo va a hacer a su manera y probablemente de maneras distintas. Para insistir o explicar mejor esta diferencia entre tarea y producto,
utilizo este ejemplo, esto es de una actividad escolar allí en Perú del año pasado, donde ven que allí el maestro define una meta, o sea, hay un tema que son los alimentos, hay una meta que dice, explica la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludables, y hay una serie de preguntas que el alumno responde. ¿Qué son los alimentos? Un alimento es todo aquello que nos proporciona nutrientes para el cuerpo. ¿Qué contienen? Los alimentos contienen proteínas, azúcares, vitaminas, grasas, aceites, sales, minerales. Aquí hay una actividad que es una tarea escolar, el alumno responde preguntas en torno a un tema que puede ser un tema relevante como el de los alimentos, pero no hay propiamente un producto, en el sentido de que no hay algo visible que sea el resultado de un trabajo del alumno, en cierto modo sí, ¿verdad? Porque hay respuestas a preguntas, pero no es un producto en sí mismo, sino que esto es más bien una tarea que el alumno hace para el docente. ¿Qué cosas podrían ser productos en torno a este tema? Y aquí insisto en lo que decía hoy del trabajo del docente como alguien que toma como punto de partida aprendo en clase, pero lo reelabora. Aprendo en casa, perdón. Si el tema que se propone en Aprendo en casa para la semana es la alimentación, uno en realidad puede pensar una cantidad de productos distintos que no sean simplemente responder preguntas como las anteriores, donde el alumno en realidad no hace un proceso de trabajo. Entonces aquí hay una lista, yo puedo pedir, o sea, y de tipos de productos distintos depende de las edades de los niños, porque uno tiene que pensar distintos tipos de productos desde los niños más pequeños en preescolar hasta los más grandes en secundaria. Los niños más pequeños, obviamente, ellos no, probablemente, o sea, pueden elaborar ciertos productos, los niños más pequeños, un dibujo, pueden grabar su voz en un audio, contando un cuento, contando una comida. Los grandes pueden hacer otras cosas más elaboradas. O sea, lo que quiero decir es que los productos son distintos según las edades. Pero ejemplos de productos, puedo pedirle a un niño, esto se lo puedo pedir a un niño muy chico, que elija una comida que le gusta y que cuente cómo se prepara, que vea a la mamá, a la tía, a la abuela preparando una determinada comida y luego me cuente en un audio cómo se prepara la comida. O sea, eso sería un producto para un niño muy pequeño. O le puedo pedir a niños que están aprendiendo a leer y a escribir que escriban una receta para compartir. O le puedo pedir a los niños que cocinen, no solo que escriban una receta, sino que hagan la actividad en su casa de cocinar con algún familiar. Pueden sacar registros fotográficos con el celular, el celular del papá, de la mamá, pueden tomar fotografías de la comida que hicieron o de las comidas que les gustan. Pueden hacer varias fotografías de distintas comidas. Niños más grandes pueden hacer entrevistas de indagación. Veo que hay alguien que dice que se escucha bajito. Niños más grandes pueden hacer entrevistas para indagar sobre los hábitos o las cocinas típicas de la comunidad. Pueden hablar con una abuela sobre las comidas que les gustan, o pueden eventualmente intentar, depende de dónde estén, ¿verdad? Pero en una ciudad se puede intentar entrevistar a una nutricionista, o pueden les puedo pedir que hagan un recetario, ya no una receta específica, sino un recetario de la comunidad, o una guía de alimentos saludables, o en secundaria les puedo pedir que elaboren una dieta para personas de distintas condiciones de actividad o de salud, por ejemplo, una dieta para un deportista o para una persona que tiene diabetes, o para ancianos mayores o para bebés. Puedo pedirles que armen una infografía sobre distintos tipos de alimentos. Puedo pedirles que respondan preguntas. Un modo de plantear productos a los alumnos es proponerles una pregunta que requiera indagación. Por ejemplo, ¿por qué no es sano comer muchos dulces? O ¿cuántas calorías consumimos a lo largo de una semana? Este tipo de preguntas o sea, que no son preguntas para que respondan leyendo un libro de texto, sino preguntas que requieran una indagación, es decir, que el alumno tenga que buscar evidencia y fundamentar a partir de evidencia la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Porque yo puedo dar una respuesta
esquemática. ¿Por qué no es sano comer muchos dulces? Bueno, porque me generan caries en los dientes. Pero esa pregunta en realidad la puedo responder como resultado de una indagación sobre el tema. O puedo hacer una encuesta sobre hábitos alimentarios en la comunidad, o puedo hacer una investigación sobre el contenido de los alimentos, estudiando las etiquetas, en el caso de los alimentos industrializados. O sea, hay una cantidad de cosas. Lo que quiero decir con esto es que las posibilidades son infinitas y que lo importante es que uno, lo importante de uno como docente es pensar cómo los temas que vamos a trabajar los puedo transformar en productos que los alumnos puedan elaborar y mostrar a otros. Y la diversidad es enorme y la clave es cómo logro que los estudiantes encuentren un desafío y se motiven en responder a esas preguntas o a ese desafío. Entonces, paso rápido, no me detengo porque básicamente ejemplos, puedo proponerles que miren lo que es un inventario de plantas medicinales y ellos elaboren un inventario con fotografías y buscando las plantas típicas de su zona. Puedo pedirles que elaboren una guía turística. Este es un docente que toma la localidad en la que vive y para investigar la localidad lo que le pide a los estudiantes es que hagan una guía turística y para eso los hace indagar qué es una buena guía turística, qué es turismo sustentable y a partir de ellos tienen que hacer una guía planificando un recorrido por la zona y armando un circuito. Esto uno mismo lo puede hacer como blog de viajes, o sea, si los alumnos, sobre todo en secundaria, tienen acceso a internet, pueden mirar lo que son páginas de turismo o blogs de viaje y pueden pedirle a ellos que elaboren un blog donde cada alumno haga una determinada entrada del blog. Como decía hoy, puedo pedirles que elaboren un video para explicar a otros cómo es el sistema solar, en lugar de leer y repetir. O sea, lo importante es que aquí el producto es el video. Puedo elaborar un perfil de Facebook de un personaje. Lo importante es buscar desafíos en la realidad que los motiven a los estudiantes, que tengan que ver con indagar la realidad cercana. Y es muy importante habilitar que los estudiantes usen distintos lenguajes y formas de comunicación o de expresión. O sea, muchas veces en la escuela tenemos muy internalizado que todo se expresa en forma escrita, por un texto escrito, respondiendo preguntas o resolviendo ejercicios. Para que una de las cosas interesantes de trabajar en torno a productos es que un producto en general admite distintos lenguajes. Sí, sí. Un producto puede tener elementos escritos, textos explicativos, puede tener fotografías, puede tener videos o audios, puede tener maquetas, mapas, puede ser un juego, puede ser una presentación TED. O sea, la clave aquí, o uno de los elementos clave es tener en cuenta que los alumnos yo puedo visualizar lo que los alumnos aprenden y ellos pueden plasmar lo que están aprendiendo de distintas maneras, no solo de manera escrita. Y sobre todo en la situación en la que estamos, de trabajo a distancia, es muy importante propiciar que los alumnos registren de distintas maneras lo que hacen, haciendo dibujos, grabando audios, grabando video con el teléfono, sacando fotografías, etc. Y interconectar esos distintos lenguajes, ¿verdad? No uno solo, sino que combinar en un mismo producto varias de esas modalidades. Entonces, repaso un minutito para atrás, o sea, hay una cantidad, lo importante es que el alumno genere algún tipo de producto que pueda ser visible por otros, ¿verdad? Y recorrí distintos ejemplos. Los productos deben, en lo posible hay que buscar realidades y elementos, desafíos cercanos a la realidad de los estudiantes. En un producto puedo usar distintos lenguajes o formas de expresión o de comunicación. Y otro elemento central es
dar la posibilidad de elegir, porque uno de los problemas es, decíamos hoy, los alumnos son distintos. No puedo pensar la clase de la misma manera para todos los alumnos. Los alumnos no van a aprender a través de las distintas actividades. Decía yo hoy, es muy importante la motivación, pero sabemos que no todo, una misma actividad no necesariamente motiva a todos los alumnos. Por eso, otro elemento a tener en cuenta en la planificación es el de dar la posibilidad de que los alumnos elijan, o sea, no dar un solo producto o un solo tipo de actividad, sino dar un menú de posibilidades, lo cual nos exige planificar más, pero luego va a tener como ventaja que vamos a lograr mayor interés de los alumnos. Entonces, hay un juego que nosotros aquí llamamos el Tate-Ti, que lo que allí en Perú lo llaman el Michi, en que uno tiene que marcar tres cruces en un tablero con 9 casillas, marcar tres en línea, siempre pasando por el centro. Entonces, la aplicación didáctica, digamos, de esa técnica consiste en generar 9 alternativas de actividades para que los alumnos elijan 3. Entonces, lo que tienen en pantalla está hecho por una profesora de matemáticas, que en realidad está trabajando en formación docente, con futuros maestros, va a trabajar el tema de triángulos, y entonces como modo de entrar en el tema, les da varias consignas de actividades distintas, varias posibilidades de productos a los estudiantes. Uno es el hacer una indagación sobre cómo aparecen los triángulos en las obras de arte, en las pinturas. Otra es indagar cómo aparecen los triángulos en los textos de primaria que van a trabajar los alumnos. Otra es indagar actividades con triángulos en una plataforma que tenemos en Uruguay, una plataforma educativa que se llama Ceibal, que es una plataforma en línea a la cual pueden acceder tanto los maestros como los alumnos. Otro es indagar cómo actividades con triángulos en GeoGebra, que es un programa de informática para trabajar geometría. Otra es buscar actividades de triángulo en pruebas, al estilo de las pruebas que hay en la UMC o en PISA. Otra es hacer un producto sobre el origen y la historia, de cómo, o sea, cómo en la historia, los griegos, la antigüedad, Euclides, cómo se fue desarrollando todo el conocimiento en torno a los triángulos. Otra opción es mirar cómo aparecen los triángulos en las obras arquitectónicas, en las construcciones de edificios, de monumentos, de grandes construcciones históricas. Y otra, cómo aparecen en el currículum. Entonces hay una serie de posibilidades. Y en el centro, que no dice nada, en el triángulo, en el casillero del centro, hay un conjunto de ejercicios sobre triángulos que los estudiantes tienen que resolver. Entonces, la actividad consiste, o sea, la propuesta es que los alumnos, vieron que hay unas flechitas, o sea, cada una de estas flechitas abre una consigna de trabajo. Entonces, los estudiantes tienen que elegir 3 de estas 9, pasando siempre por el centro, o sea, pueden utilizar una de las 2 diagonales o la línea horizontal que pasa por el centro o la vertical que pasa por el centro. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que se consigue? Por un lado, que todos tienen que hacer los ejercicios sobre triángulos que están en el casillero del centro, y luego cada uno puede elegir otras 2 opciones. Entonces puede elegir trabajar sobre temas históricos o puede elegir trabajar sobre arquitectura y construcciones o sobre pinturas, o sea, o sobre GeoGebra en informática. Cada uno puede elegir 3. Entonces, esto de dar la posibilidad de elegir es muy importante porque me permite, por un lado, adaptarme a la diversidad de los estudiantes y genera más motivación, porque uno se motiva más cuando elige lo que va a hacer y cuando hace algo que le interesa más. Como sabemos que los estudiantes, a uno les puede gustar más el arte, a otro le puede gustar más la historia, entonces eso permite que cada alumno se vincule con el contenido de manera distinta. Y esto se puede hacer con distintas cosas. En matemáticas uno lo puede hacer poniendo puzzles, juegos, distintas alternativas en los casilleros.
o puede poner, por ejemplo, hacer un texto en otra lengua, en fin. Lo importante es lo importante aquí es dar la posibilidad de que los estudiantes elijan entre varias alternativas o entre varios productos posibles. Otro elemento central, repaso para que no se pierdan, o sea, que terminar en un producto tangible, dije permitir, o sea, habilitar que ese producto tenga distintos modos de expresión, oral, escrito, grabado, visual, etc. Dije, ahora agregué recién, dar la posibilidad de que elijan, o sea, puedo plantear alternativas para que los estudiantes elijan. Y doy un elemento más que es muy importante en el trabajo con este tipo de productos, que es, y que es parte de la planificación. Ahora después todo esto que estoy diciendo lo voy a estructurar en una propuesta más concreta. Es muy importante prever las instancias de retroalimentación. Y aquí entra algo que ustedes sé que están, en los que se les insiste mucho en el currículum, allí en Perú, que es el dar retroalimentación a los estudiantes. Okay. El trabajo con los productos permite justamente dar retroalimentación en este sentido. Primero, que esos productos que cada alumno hace, el video, el audio, el dibujo, el cuento, el recetario, la receta de cocina, la cocina la comida que elaboró, etcétera, todo lo que los alumnos producen se comparte con otros, se presenta a otros. Aquí la clave es la palabra audiencia, es decir, las actividades no las hago solo para el maestro, sino que las voy a hacer, las van a ver otros. Entonces es muy importante que uno cuando planifica prevea y le dé indicaciones a los alumnos de que lo que hicieron se lo muestren a alguien, a la mamá, al papá, a un hermano, a un amigo de la comunidad, o que yo como docente genere espacios en que cada alumno pueda ver el producto que hizo otro. Es decir, los productos se comparten con audiencias dentro de la comunidad donde vive el niño o con otros compañeros de clase. A partir de eso, el alumno pide retroalimentación siempre, no solo del maestro, sino o sea, a cualquiera que uno le muestra el dibujo le tiene que preguntar siempre, bueno, ¿y qué te parece? ¿Y cómo lo podría mejorar? O sea, hay que enseñarle a los niños a pedir retroalimentación, a pedir sugerencias, no solo, muchas veces nos acostumbramos mal a aplaudir o a felicitar a los niños por todo lo que hacen. Eso es muy importante, no digo que no haya que hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Pero es importante además acostumbrar a los niños a no quedarse contentos con que me digan qué lindo, sino a siempre preguntar, bueno, ¿y qué te parece? ¿Esto cómo lo podría mejorar? Este cuento, este relato, este dibujo, decime dos cosas que podría mejorar. Entonces, todos los productos reciben retroalimentación del docente, de la familia, de los amigos, y todos los productos se pueden mejorar, es decir, los productos no se hacen de una sola vez, sino que siempre hay por lo menos dos versiones. Siempre es importante acostumbrar a los niños y acostumbrarnos nosotros docentes que todo producto se elabora en borrador, se comparte, recibe retroalimentación y se mejora, ¿no? Y para eso el otro elemento clave, que es aquí donde aparece una de las dificultades muchas veces, que es lo de los criterios de evaluación. Bueno, aquí la clave es explicitar qué características tiene que tener un buen producto, de lo que sea, qué características tiene una buena receta de cocina, un buen inventario, y para eso muchas veces tienen que mirar otros ejemplos de producto. Entonces, para ordenar todo esto, una primera herramienta de planificación es tener estos 5 puntos. O sea, insisto, no sin hacer esto simplemente por cumplir. O sea, mi primera sugerencia es hacer una pequeña planilla que me sirva a mí de herramienta,
que me sea útil para organizar mi trabajo. Y entonces allí es algo muy simple, ¿verdad? Que es tener en cuenta estos 5 grandes puntos. Una es, retomando lo que ya dije, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué aprendizajes? O sea, ahí tengo que ir al currículum y ver, bueno, lo que quiero que mis alumnos desarrollen son capacidades, competencias para tales y cuales cosas y que trabajen en torno a estos temas o actividades o conocimientos. El primer punto que necesito es escribir 2, 3 párrafos, una paginita sobre, o media página, que me sirva sobre qué es lo que espero, qué es lo que, hacia dónde quiero que los alumnos vayan. El segundo punto, como decía hoy, es escribir algo, sentarme a pensar, a meditar, a conversar con colegas y a poner por escrito de dónde parten, qué cosas les interesan a los alumnos, cómo son sus comunidades, qué sé de ellos, qué cosas saben y qué cosas no saben, qué ideas tienen sobre esos temas sobre los que quiero trabajar con ellos. El tercer paso, el tercer elemento es escribir pensar en varios productos. Una lista grande, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sobre un mismo tema, sobre distintos temas. Pensar un conjunto de productos, de cosas que los alumnos van a hacer, lo que ellos van a hacer. Una canción, un dibujo, un inventario de plantas, un recetario, un perfil de Facebook. O sea, armar una lista de productos que los alumnos vayan a hacer sobre distintos temas. O sea, ahí lo que tengo que ir haciendo es pensando cada producto, por qué, o sea, cuando hago esta lista de productos los voy relacionando con los 2 pasos anteriores. Cada producto se supone que tiene que ver con competencias que espero que los alumnos desarrollen y con intereses o realidades, desafíos para los estudiantes. Pero no es que haya un producto, o sea, no hay que entrar en una planificación administrativa en el sentido de que cada competencia va a tener un producto. No, en realidad tengo varias competencias y conocimientos que quiero trabajar y cada producto va a servir para más de una competencia y cada competencia se va a ir desarrollando a través de distintos productos. No es una planificación lineal. Y los productos pueden ser alternativas para un mismo tema, como dije hoy, puedo dar como para triángulos, puedo darles a elegir o a la vez puede haber productos que tengan que ver con distintas competencias o que se van a realizar en distintos momentos. El cuarto elemento clave es prever momentos de retroalimentación. Tenemos que pensar con qué frecuencia uno va a poder comunicarse con los alumnos y cómo vamos a ir haciendo esa ida y vuelta, cómo yo le voy a llegar a hacer llegar a los alumnos las consignas, cómo ellos me van a enviar a mí sus productos parciales. Tengo que pensar cómo le voy a pedir a los alumnos que ellos compartan esos productos con familiares, con otras personas, con los alumnos, o cómo yo voy a generar circulación de los productos de modo que un niño pueda ver lo que hizo otro compañero y retroalimentarlo. Y en quinto lugar, el quinto elemento que uno necesitaría pensar en su planificación es en qué momentos va a tener algún tipo de corte evaluativo. Esto, si bien en este momento en general la calificación está en un segundo plano, pero de todos modos es importante que además de la retroalimentación específica que le damos a cada producto, en algún momento hagamos como un balance, al cabo de un bimestre, de un trimestre o al cabo del semestre, hagamos como un balance de qué es lo que el alumno hizo, qué productos hizo y qué le puedo decir al alumno y a la familia sobre lo que fue avanzando y logrando. Entonces, estos son como 5 elementos para organizar una primera herramienta de planificación. ¿A dónde quiero que los alumnos lleguen? ¿Dónde parten? ¿Qué hitos les voy a proponer? ¿Qué grandes productos? ¿Qué instancias de retroalimentación voy a tener para cada producto? Y a la vez, ¿qué corte evaluativo voy a hacer como balance de un proceso de trabajo en un determinado periodo de tiempo? Lo segundo, una segunda herramienta, por eso hablo de planificación curricular 2, es
un segundo conjunto de elementos de la planificación. O sea, el anterior es como mi gran hoja de ruta como docente. Pero luego cada producto tiene que tener un planteo en sí mismo. Entonces, esto, o sea, uno lo puede hacer en borrador y después a medida que va avanzando el año lo puede ir afinando. Pero es importante, y vuelvo a lo que decía hoy, de que parte de la planificación la hacemos para los alumnos, no para nosotros. Entonces, es muy importante pensar la consigna de trabajo para cada producto que le propongo a los alumnos. Y entonces la consigna puede ser algo escrito o puede ser un video que les grabo y les mando por WhatsApp o puede ser un audio que les mando a los alumnos. O sea, depende ahí o se las puedo dar directamente en Zoom. Eh, Hay distintos modos, se la puedo poner en una plataforma a la que van a acceder a los alumnos. La consigna se puede eh, comunicar de distintas maneras. Lo importante es que tenga estos 5 elementos. Una es que empiece la consigna planteándoles un desafío, un problema, un propósito, algo que motive a los alumnos. Los invito a compartir un recetario de cocina de la comunidad o a responder, a realizar una investigación para resolver tal pregunta o a elaborar para conocer, para explicarle a alguien que viene de fuera de la localidad cómo es el mapa, digamos, de la zona donde vivimos, o elaborar un video para explicarle a otros cómo es el sistema solar, o sea, plantearles un desafío que los motive a los alumnos. Lo segundo es describir el producto que tienen que elaborar, cuáles son las características. Un folleto turístico tiene estas características y un buen folleto tiene tales o cuales cualidades. Entonces allí es donde entran los criterios de evaluación, de evaluación del producto, ¿verdad? No del desempeño de los alumnos, sino que son criterios que el alumno va a utilizar para, en primer lugar, darse cuenta él mismo si el producto es bueno, regular o malo. Es importante que le expliquemos a los alumnos desde el principio esos criterios. En tercer lugar, un tercer elemento de la consigna es darle pistas sobre cómo hacerlo, dónde pueden encontrar recursos, ideas, dónde pueden buscar ejemplos de otros inventarios, qué etapas, qué cosas tienen que tener en cuenta. O sea, un tercer elemento es darle orientaciones a los alumnos sobre cómo hacer ese producto. Luego es un cuarto elemento a comunicarle a los alumnos es cuándo tienen que entregar, así poner plazos, me van a enviar, o sea, primero, como decía hoy, hagan un borrador, compártanlo con alguien, revísenlo, a partir de la retroalimentación, ahí entra todo el tema de audiencias, o sea, tengo que indicarle a los alumnos cómo, cuándo y con quién revisar el producto, luego cuándo me lo van a hacer llegar a mí y luego adelantarles de antemano que yo les voy a enviar una retroalimentación y la van a poder, ese producto lo van a mejorar. Entonces, eso es un cuarto elemento de la consigna. Y un quinto elemento es poner un momento para la entrega del producto final con 2 agregados. Uno es adelantarle a los alumnos que a lo largo del semestre o del año van a ir haciendo un portafolios donde van a ir acumulando esos productos, puede ser un portafolio material, físico o virtual, pero el alumno va a ir coleccionando el cuento que escribió, el audio donde relató o cantó una canción, o sea, con los más chicos el portafolio lo puede hacer uno como docente o le puede pedir al papá que lo vaya haciendo, a la mamá. Lo importante es ir haciendo una colección de las producciones del niño. Cuando el niño es más chico lo hacemos nosotros, cuando el niño, la mamá con los dibujos, me manda fotos de los dibujos, etc. Con los alumnos más grandes, él mismo va haciendo un portafolio, de comunicarle la idea de portafolios. Ahora lo desarrollo un poco más. Y por otro lado, lo otro que es importante incluir en esta parte es pedirle al alumno, además, que de cada producto vaya haciendo como una pequeña bitácora, es decir, una reflexión, pedirle a él que escriba unos párrafos sencillos de qué fue lo que aprendió haciendo ese producto, qué cosas le gustaron, qué cosas no entendió, con qué ganas se quedó de hacer qué otras cosas.
Entonces, uno puede armar una pequeña planillita así para el alumno, cuál es el desafío, cuál es el producto a elaborar, cuáles son los criterios de calidad, cuáles son, qué pistas de trabajo le doy, a quién presentarlo y con quién retroalimentar el producto y cómo ir haciendo la bitácora y el portafolio. Esto es lo que yo debería, los elementos que debería tener la consigna que le envío a los alumnos, en un lenguaje accesible y en el formato, como decía hoy, que sea. El formato puede ser grabado, escrito, en video, etc. Muy rápidamente, el portafolio siempre es una colección de trabajos, que puede ser una carpeta física o virtual, donde el alumno va coleccionando sus producciones. Es lo mismo que hace un fotógrafo, o un artista, o un arquitecto cuando hace una carpeta para mostrar sus mejores fotografías, etc. Y lo que tienen los portafolios es que me permiten diversidad, no son como una tarea donde todos responden las mismas preguntas o resuelven los mismos ejercicios, sino que el portafolio va a ir acumulando los distintos productos de los alumnos y todos los portafolios de cada alumno va a ser diferente y luego lo puede usar como base para el momento de cierre de corte evaluativo. Ustedes lo tienen en la norma técnica del ministerio, que define el portafolio como una colección de producciones realizadas por los estudiantes y que me va a servir como base para examinar logros, dificultades y progreso de los estudiantes. Y además, agrego, le permite al propio estudiante visualizar él mismo su progreso y darse cuenta de lo que va logrando porque en la medida que uno va coleccionando esos productos. La bitácora, en cambio, es como una reflexión que va haciendo el alumno sobre esos productos. Le puedo pedir que cada semana o en cada producto escriba un breve texto o grabe un audio sobre lo que aprendió, cómo lo hizo, cómo fue trabajando. Le puedo preguntar alguna sugerencia, lo que más me gustó, o 3 cosas que aprendí, o algo que no logré entender, o me gustaría conocer más. Eso pueden ser disparadores para que el alumno complete. Y eso lo que hace es ir acostumbrando a los alumnos a pensar sobre lo que aprenden y a no hacer el trabajo solo para el docente, sino a reflexionar ellos mismos sobre su propio trabajo. Entonces, si uno hace estas dos cosas, si uno le va pidiendo a los alumnos productos, le pide que los vayan acumulando en un portafolio y le agrega además una pequeña autoevaluación del alumno y de reflexión del alumno sobre lo que aprendió haciendo cada producto, allí uno va a ir teniendo una colección de evidencia que es muy rica para uno mismo y para el alumno. Lo importante, insisto, es lograr, que es lo más difícil, es lograr que el alumno esto lo vaya haciendo, lo vaya disfrutando, digamos, ¿no? Y por tanto lo haga por el gusto de hacer en sí mismo y no simplemente para tener una calificación. Y por eso es importante darle opciones a los alumnos para que elijan entre varias posibilidades. Todo lo dicho y ya empiezo a cerrar y vamos al espacio de preguntas. Todo lo que dije hasta aquí requiere adecuación a diversas situaciones. Como decía antes, depende en primer lugar de las edades. Uno tiene que pensar qué tipo de productos visibles puede haber para un niño de inicial, de primaria, de secundaria. Depende si los niños están aprendiendo a leer y a escribir o si ya lo hacen en forma autónoma. Muchas veces los productos pueden ser dibujos o pueden ser registros en audio o en video que hace el papá o la mamá de cuando son niños chicos, pero uno puede tener productos, estoy suponiendo, claro, ustedes me pueden decir que en algunas comunidades esto puede ser muy difícil, pero estoy partiendo de la base de que en general el celular es algo que cada vez existe más en todos lados y que el celular me da la posibilidad de registrar en video, en fotografía o en audio. Entonces yo puedo hacer registros de niños muy pequeños contando algo, recitando, bailando, haciendo una pirueta, movimientos de gimnasia, bailando. O sea, puede hacer distintos tipos de registros que vayan quedando como acumulados como productos o como portafolios virtuales. Y con los más grandes, obviamente, puedo hacer trabajos multimedia donde tengan elementos visuales, elementos escritos, etc.
Lo segundo es que hay diversidad de contextos, lo que decía hoy, cada docente tiene que pensar qué es interesante, atractivo, desafiante en cada contexto cultural, en cada comunidad, para los niños o jóvenes distintos que hay en cada lugar. En tercer lugar, es muy importante pensar en los medios, en qué medio, o sea, esto hay que adaptarlo a si ustedes se van a comunicar por WhatsApp o si los alumnos tienen acceso a Internet o si solo van a poder tener acceso a través de radio o si van a enviar consignas escritas en video o en forma escrita. Y tienen que pensar además si la consigna y la explicación del producto va directamente al niño o va a un familiar que hace de mediador. Con los niños más chicos necesitamos el apoyo de un mediador adulto, porque, o sea, le podemos mandar un audio grabado directamente al niño, pero en general vamos a necesitar que alguien, con los niños más chicos vamos a necesitar un mediador adulto dentro de la propia familia. Y los productos pueden tener distintas duraciones, o sea, desde cosas muy breves, o sea, un video, un audio con una canción que el niño la graba en el momento y que es muy corto, a productos que requieran, cuya elaboración puede requerir 2, 3 semanas, un mes. Le puedo proponer a los más grandes proyecto que va a requerir varias etapas, donde van a tener que primero hacer una indagación o búsqueda de información, van a tener que hacer una serie de entrevistas en la comunidad, las van a poner por escrito, van a hacer un reporte, el reporte lo va a mirar alguien, me lo van a enviar a mí, yo se los voy a enviar de vuelta, lo van a revisar, o sea, el producto puede tener una duración más larga y puede tener varias etapas de trabajo. Allí uno puede trabajar con varios productos distintos, unos a más largo plazo y otros a más corto plazo. Allí depende es algo que cada uno tiene que hacer. Y por último, un tercer elemento a tener en cuenta en la planificación curricular, dije un primero es tener como la gran hoja de ruta, era el primer elemento. Un segundo elemento era las consignas específicas de cada producto, es como el segundo elemento de la planificación curricular. El tercer elemento es prever la evaluación, que en parte está, o sea, la evaluación tiene este conjunto de preguntas, algunos ya están explicitados. Un elemento clave de la evaluación es el momento en que uno elabora cada producto y explica o define ciertos criterios de calidad o de valoración de cada producto. ¿Qué características tiene que tener un buen producto? Ese es un primer elemento de evaluación que está elaborado y que uno lo puede traer aquí a su plan de evaluación. Un segundo elemento de evaluación que también estuvo planteado antes es el de las instancias de retroalimentación, o sea, en qué momentos y cómo los productos y el trabajo de los niños va a ser retroalimentado y por quiénes y cómo va a ir siendo mejorado. Entonces esto es un segundo componente del plan de evaluación que viene también dado desde antes. Un tercer elemento es de la bitácora, de ir pidiéndole a los alumnos que vayan haciendo su autoevaluación y su revisión a lo largo del semestre y lo vayan registrando. Y el cuarto elemento que uno debería prever es esto que decía hace un rato, ¿verdad? El de tener un cierre evaluativo al cabo de un determinado periodo de tiempo. Y ese cierre yo creo que no debería estar enfocado tanto en dar una calificación, sino en mostrar al alumno y a la familia cómo va progresando, qué fue lo que hizo y cómo fue progresando y qué cosas fue mejorando en los productos que fue haciendo. Entonces, la planificación curricular, creo, es el conjunto de estos documentos, o sea, el conjunto de estas herramientas de trabajo. Y esto es lo que yo creo que deberíamos aprovechar en este tiempo para ir haciendo antes de que arranque el año. Termino dejándoles una sugerencia para compartir esto, o sea, para que esto no quede simplemente en enunciado de buenos deseos. Mi sugerencia es hacer
el ejercicio de hacer una primer borrador de planificación y compartirlo con 3 o 4 colegas, por WhatsApp, por mail, por Zoom, del modo que tengan, pero no hacer este trabajo solos, individualmente, sino hacen bien. Entonces, ese es un primer modo de ir aprendiendo juntos, donde cada uno elabora un borrador, lo comparte con otros colegas, revisa lo que otros colegas hicieron y cada uno le hace una devolución o una retroalimentación a los colegas. Entonces, este es un modo de aprovechar este tiempo para aprender con otros. Les agradezco mucho la atención de este rato y espero que haber aportado algunas ideas. Y ahora vamos al segundo momento, que los colegas del panel van a rescatar algunas ideas, a rescatar preguntas de las que ustedes hayan hecho y yo voy a intentar responderlas. Vuelvo entonces, dejo de compartir y vuelvo con ustedes al audio. Ya había escuchado a nuestro ponente el día de hoy, Pedro Ravela. Vamos a continuar con esta primera jornada pedagógica internacional. Para esto voy a dar pase a la réplica y a las preguntas respectivas en la cual han ido jerarquizando nuestros panelistas. Adelante, profesor Lucho Soto Alvarado. Ya trabajamos los docentes en las instituciones educativas, cómo el desarrollo de capacidades, competencias, cómo la planificación a corto, mediano, largo plazo, en estos momentos de pandemia y crisis que estamos afrontando. Y para esto estaba diseñado pues, una estrategia, ¿no? Solamente una estrategia que es el aprendizaje en el marco de los problemas globales. Pero también tenemos conocimiento que la educación en el siglo XXI ha cambiado. Hay cambios tecnológicos, hay cambios donde la información fluye más rápido, cambios en los enfoques en cuanto a lo que es la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Y también cambios en la forma de percepción y entender lo que es una competencia o el actuar competente, como lo llaman. La pregunta va centrada. Nosotros, doctor Pedro, tenemos el marco del buen desempeño docente. También hay el marco del buen desempeño directivo. Pero el marco del buen desempeño docente como documento estratégico se plantea un eslogan muy importante, un criterio muy importante. Se aprende a través de la indagación. Qué bueno que usted lo ha tratado bastante este tema, del reto, de las preguntas retadoras,
Y la pregunta sería, ¿cómo abordar el proceso de planificación curricular a partir de lo que nos dice el marco del buen desempeño? Se aprende a través de la indagación, pero indicando que la centralidad, el sujeto de lo que es la educación, es el estudiante. Usted lo ha plasmado muy bien, que a veces administrativamente planificamos sin pensar en lo que es el estudiante, el alumno, que es la centralidad de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo abordar el proceso de planificación a partir de lo que es la indagación, centrado en el estudiante? Y la segunda pregunta es cómo utilizar estas herramientas tecnológicas que sin lugar a duda tenemos que adaptarnos nosotros en esta educación a distancia virtual para nuestro trabajo pedagógico, pero viendo nuestra diversidad. Somos un país megadiverso, multilingüe, pluricultural. Tingo María es una zona diversa, no solamente en los pisos ecológicos que tenemos, sino también diversidad de fauna, flora, etc. Entonces, ¿cómo afrontar el manejo, el uso de herramientas tecnológicas en esta diversidad que tenemos? Estas dos preguntas serían las que le formulo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Para abordar, o sea, creo que un poco la propuesta que les hago va en esa línea, ¿verdad? De que el aprendizaje se da a través de la indagación. Por eso mi insistencia en que no deberíamos enfocarnos tanto en tareas que el alumno responde de acuerdo a lo que es el texto, o no deberíamos pensar tanto en preguntas o ejercicios de respuestas sencillas, sino más bien o sea, esto de elaborar productos va en esa línea, ¿verdad? El producto requiere un trabajo de elaboración, de indagación del alumno, indagación puede implicar ir a buscar por internet o indagación puede implicar ir a tener entrevistas dentro de la comunidad, a recoger historias de la familia, o sea, o observar, simplemente observar el crecimiento de un cultivo de plantas e ir haciendo un registro. O sea, lo importante es que el producto, o sea, por eso el énfasis en producto va en esa línea, de que requieren elaboración por parte del estudiante y no solo responder preguntas o resolver ejercicios o tareas, que muchas veces es lo que terminamos haciendo. Entonces, el énfasis en los productos va en ese sentido, que el alumno tenga que hacer un trabajo de elaboración y para el cual tenga que reunir información, buscar, etc. Entonces, de acuerdo con eso. Y respecto a la segunda pregunta, la diversidad de situaciones y las herramientas tecnológicas, creo que ese es uno de los desafíos más complicados en ciertas comunidades. Es decir, en las comunidades en que hay más acceso a las herramientas virtuales, en particular al Internet, allí las posibilidades son infinitas porque hay una cantidad de cosas que uno les puede sugerir a los alumnos, y los alumnos que están más habituados a usar redes sociales, Internet, etcétera, ellos mismos van a encontrar una cantidad de cosas, o sea, sobre cualquier tema hoy día, sobre todo a través de Google, uno puede encontrar infinidad de información, noticias, etcétera. O sea que ahí no hay mayor problema. En realidad el problema sí es cómo canalizar las posibilidades. El problema que yo sé que tienen ustedes, creo que hay dos desafíos más importantes. Uno es con los niños más pequeños que no tienen autonomía para conectarse, etcétera. Y segundo, comunidades en las que no hay prácticamente acceso a Internet. Entonces allí sí, yo creo que de todos modos estamos en mejor situación probablemente que hace unas décadas atrás, sobre todo porque cada vez más, aun cuando no haya conectividad, como el celular es una herramienta que cada vez está más difundida y permite una cantidad
de cosas, sobre todo como decía hoy, de registro en audio, el registro fotográfico. Entonces creo que ahí nosotros necesitamos, o sea, creo que hay un trabajo de adecuación que cada, o sea, cada docente lo tiene que hacer de acuerdo a la realidad de la comunidad en la que está. Y creo que hay un desafío muy importante que es el de cómo traduzco, cómo aterrizo las consignas y las producciones de los alumnos al tipo de registros que ellos pueden hacer, es decir, al registro escrito o al registro en audio o al registro en video, que luego me lo van a poder enviar tal vez a través de un pendrive o no sé, a través de alguna forma de comunicación de archivos, digamos. Ahí es donde hay este, que verlo en cada caso. Y insisto en que en algunos, con los niños más pequeños uno va a necesitar recurrir a adultos como mediadores. Bueno, muy bien, así que esa es mi reflexión a partir de esas preguntas. Gracias. Bien, gracias por las respuestas contundentes y precisas. Voy a dar pase al panelista, Josué Sinche Jerónimo, especialista de primaria del Estrado de Chupral. Adelante, maestro. Muy buenos días, doctor Pedro Ravelo, y felicitar la magnífica exposición sobre este tema tan importante que es para nuestro magisterio, la planificación en tiempo remoto. Queremos destacar algunos puntos importantes en la cual se ha tratado en esta mañana, en la cual tenemos que ver el punto de vista de la planificación. El centro es el alumno. Ya lo decía el profesor Soto, teniendo en cuenta la diversidad que tenemos en nuestro país. Y entonces, basado a ello, se saca la siguiente idea. La planificación se debe enfocar en el logro de producto, que le permita al alumno poder ver su logro y asimismo al docente poder realizar la retroalimentación. Entonces, basado en lo que es este tipo, ¿no?, de planificación, como usted lo manifestaba, se plantea dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cada sesión de aprendizaje debe tener un producto o lo puedo lograr en varias sesiones? La segunda pregunta es, ¿los productos pueden ser recurrentes? ¿Y cómo se entiende cuándo es producto o cómo comprendo cuándo es una evidencia? Adelante, maestro Pedro. Bien, muy bien. Depende, insisto, vuelvo a la primera pregunta, si cada sesión es un producto. En realidad, no necesariamente. Puede ser con los más pequeños, sí, puede ser, como decía hoy, los productos pueden tener una duración más acotada. Con los más grandes, a medida, o sea, cuanto más grandes son los alumnos, uno debería proponer productos más elaborados y por tanto que van a requerir varias sesiones. De todos modos, tengan en cuenta que la idea de la noción de sesiones de clase es más una noción de la presencialidad. O sea, en realidad no vamos a tener, salvo que uno haga clases por Zoom, pero habitualmente ahora no vamos a tener sesiones de clase, sino que más bien los alumnos van a tener consignas de trabajo para hacer en sus casas o en su comunidad. Y allí uno puede pensar productos, digamos, capaz que en lugar de hablar de sesiones hablamos de jornadas, o sea, puede haber productos que los hacen un día en el momento, graban un cuento, etcétera, o puede haber productos que tienen que hacer a lo largo de la semana y que lo van a empezar el lunes y lo van a terminar el viernes, y yo le puedo sugerir a los alumnos, por ejemplo, que un día lo dediquen a buscar información sobre tal tema, otro día lo dediquen a
entrevistar, otro día lo dediquen a elaborar un primer borrador, otro día lo dediquen a compartir con otros y a mejorarlo. O sea, puedo organizar, digamos, un conjunto de sesiones, entre comillas, o de días de trabajo en torno a un mismo producto. Depende de, insisto, de las edades, y de a poco es importante, como creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Ir aprendiendo a planificar y a hacer actividades digamos, que de largo plazo, o de mediano plazo, digamos, que no son inmediatas, sino que planifico y las voy haciendo a poco, y además eso va generando hábito de trabajo, capacidad de proyectar, disciplina, es algo que uno tiene que ir formando progresivamente en los alumnos. Respecto a la evidencia, evidencia es todo aquello que me permite visualizar lo que el alumno está logrando, lo que es capaz de hacer. Entonces, el producto, cualquier producto que un alumno elabore es evidencia, me sirve como evidencia. Y creo que lo que está un poco en la pregunta es, puede haber otras evidencias. O sea, yo puedo tener otras evidencias, aunque ahora, insisto, en la educación a distancia, la evidencia en general me viene a través de algún tipo de producto. En la vida cotidiana, o sea, en la presencialidad total, uno tiene evidencia que surge de observar en el día a día a los alumnos. Es algo que ahora no vamos a poder hacer, pero esa es otra forma de evidencia. Y uno puede usar otras evidencias. O sea, con esto, lo que es importante es, no es que uno solo deba trabajar con este tipo de productos. Uno puede hacer algún tipo de mix y uno puede proponer, o sea, no quiero descalificar o dejar a un lado completamente las tareas más simples. Uno puede usar como fuente de evidencia de si los alumnos entendieron ciertas cosas o pueden hacer ciertas cosas, ejercicios o tareas simples, que no son productos en sí mismos, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que no es negro o blanco, no es que uno deje de lado ese tipo de tareas o de evidencias, sino más bien lo que yo estoy sugiriendo es agregar o tener algunos productos clave como ejes del trabajo educativo y por tanto de la planificación curricular, pero uno puede seguir utilizando además otro tipo de evidencias. Bien, esa es mi respuesta, mi reflexión a partir de la pregunta. Bien, gracias por las respuestas. A continuación voy a pasar a tener la oportunidad de venir el profesor Abel Silva Ríos en su condición de director de una institución. Adelante, Abel. Muchísimas gracias. Doctor Ravela, mi saludo cordial a todos usted y a todos los colegas que se encuentran conectados a través de la plataforma y nos están acompañando también por Facebook. Bien, lo que yo quisiera en primer lugar es un poquito traer todo lo manifestado por el doctor Ravela hacia nuestra realidad. Nosotros, cuando planificamos, y hoy día se tocó un tema muy superficialmente en cuanto a de qué manera, por ejemplo, las características de accesibilidad de nuestros lugares de trabajo inciden en la planificación. Yo voy a planificar, también tengo que considerar el medio por el cual yo voy a llegar a mis estudiantes o mis estudiantes van a llegar a mí. Eso es fundamental, colega. Las características socioeconómicas, culturales, geográficas de nuestra patria están haciendo es incidir bastante en la planificación. Por ejemplo, los que trabajamos en zona rural tenemos un grupo de alumnos, pueden acceder a la actividad de aprender en casa, a través de televisión. Otro grupo no lo puede hacer, lo hace a través de la plataforma web, ya sea en el celular, ya sea en el celular, PC. Pero hay otro que accede por la radio, y hay otro grupo que no accede por ningún lado. Entonces, al momento de planificar, para determinar los productos, es necesario tomar en cuenta esas que tienen los lugares donde nosotros trabajamos. Es fundamental eso, porque a un niño no tiene acceso, por ninguno de los tres aspectos, no lo podemos pedir un video.
Eso es fundamental al momento de planificar cada uno de nosotros. Eso por una parte. Yo creo que en los lugares, en la ciudad, por ejemplo, en las zonas urbanas, del trabajo o de planificación, se limita a un solo tipo de acceso, medio de comunicación. La ruralidad es muy diferente. Los niños pueden acceder ya sea a televisión, página web, inclusive a través de las muchos maestros se envían a través de los comités de transportistas. Entonces, colegas, maestros, consideremos eso también adicional a todo manifestado por el doctor Ravela, en el momento en que vamos a realizar nuestras planificaciones. Bien. Y la pregunta fundamental es esto, hablaran del producto, establecer criterios para evaluar las características que tiene que tener este producto, pero aquí nosotros estamos hablando también de otro aspecto adicional que viene a ser lo que es la evaluación formativa. Cuando yo evalúo el producto, yo estoy hablando un poco de la evaluación que se da al final, del proceso. Entonces, lo que corresponde en este momento es establecer de qué manera yo puedo desarrollar la evaluación formativa que se da en el proceso de construcción del producto. Doctor Ravela, si nos puede aportar en eso. Muchísimas gracias, colegas. Muy bien, muchas gracias, Abel. Es muy importante esto que acaba de plantear Abel. Voy a hacerla. A ver si explico bien la distinción. En realidad, la clave de la distinción entre la evaluación formativa y la de la certificación es ¿para qué la hago? ¿Cuál es la finalidad? No tanto qué es lo que evalúo. Entonces, es muy importante esto. El producto del alumno lo puedo evaluar tanto en términos de certificación como en términos formativos. Lo evalúo en términos formativos cuando le doy retroalimentación al alumno para que lo mejore, ¿sí? Y es una evaluación de certificación cuando ya es mi valoración final de ese producto y le pongo una etiqueta, digamos, es bueno, regular, malo, excelente. Pero lo que me interesa, o sea, que en realidad el hecho de que la evaluación sea formativa o sumativa no tiene que ver con qué es lo que estoy evaluando, sino con el para qué. O sea, yo puedo utilizar un examen, por ejemplo, de manera formativa. Puedo darle un examen al alumno, pero no para calificarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de qué cosas aprendió, qué cosas todavía no, y cómo mejorar. Del mismo modo, cuando el alumno me envía un producto, yo lo evalúo formativamente cuando le doy retroalimentación y le pido que lo mejore. Por eso yo hice tanto énfasis e hincapié en la importancia que tiene el hecho de que el producto no se hace de una sola vez, no es algo final, sino que es algo que uno va mejorando. Es como si estoy haciendo una escultura o una pintura o lo que sea, llego a un primer momento, la muestro a otros y me dan sus opiniones, etcétera, y sigo trabajando sobre ella. Entonces, la clave aquí es esa, ¿verdad? O sea, la evaluación formativa es aquella que le damos a los alumnos durante el proceso de trabajo para que mejore el producto. Y por eso es importante darse cuenta de que la evaluación formativa la puedo hacer yo como docente, pero también el alumno puede buscar retroalimentación en la familia, en la comunidad, con otras personas que miren lo que está haciendo y le hagan sugerencias y devolución. Y la evaluación de certificación sumativa sí es la que voy a hacer, como decía hoy, en un punto en un corte evaluativo, en un momento de cierre. O sea, voy a decir, bueno, al final del trimestre voy a repasar los distintos productos que hizo el alumno. Tengamos en cuenta que cada producto lo pudo mejorar, y voy a evaluar como el resultado final al que llegó, o voy a valorar el proceso de trabajo que hizo el alumno a lo largo de todo ese tiempo. Ok, esa es entonces la distinción entre estas dos modalidades de evaluación. Bien, gracias. Bien, profesor Pedro Ravela, un agradecimiento especial
en nombre del director de la UGEL, un agradecimiento en nombre del magisterio de Leoncio Prado, del equipo técnico que estamos teniendo a bien a llevarle estos conocimientos que nos imparten cada ponente para la mejora de nuestra práctica pedagógica en nuestras instituciones educativas. Muy contentos por su ponencia, profesor, y a la vez también quiero agradecer al equipo de panelistas. En esta oportunidad estuvieron el profesor Luis Alberto Soto Alvarado en su condición de jefe del área de gestión pedagógica. También tuvimos la presencia del profesor Josué Sinche Jerónimo en su condición de especialista de educación primaria, y al profesor Abel Silva Ríos, conocido ya por nosotros, colaborador, él de la UGEL, director de una institución educativa rural. Y bien, colegas, hemos culminado el día de hoy con esta tarea de la primera jornada internacional pedagógica, en la cual el día de mañana vamos a tener la presencia de Nelson Zavala con el tema ¿Cómo desarrollar competencias matemáticas en la modalidad a distancia? Muy bien, tenemos entonces la presencia el día de mañana, repetimos, recalcamos, mañana 19, tenemos la presencia de Gustavo A. Romero Velarde, repetimos, disculpen, con experiencias de aprendizaje y evaluación formativa en entornos virtuales, en la cual vamos a tener también como panelistas a la profesora Rosaura Delgado Silva en su condición de especialista de educación inicial, y a la profesora Madeleine Martín, también directora de educación inicial. Entonces, con nosotros, muy amable, muy agradecido por la atención, y nos vemos hasta el día de mañana. Gracias.